vamos a definir ahora lo que consideramos un filtro ideal. ¿Qué sería un caso idealizado de filtro? Acá en la gráfica tenemos un filtro, acá en frecuencia, donde tenemos la magnitud por un lado y la fase por otro lado. Y que este filtro, como ven, deja pasar todas las componentes frecuenciales que tenga la señal hasta FC. FC viene de frecuencia de corte. Se dice que el filtro corta en la frecuencia a partir de la cual no deja pasar más nada. Y a todas estas componentes frecuenciales que deja pasar, no las afecta en lo más mínimo, o sea, las multiplica por 1, o sea, le conserva totalmente la magnitud. Por otro lado, a partir de la frecuencia de corte, el filtro es como que multiplica por 0 todas las componentes, no deja pasar absolutamente nada. O sea que hay una frecuencia en donde hay un corte abrupto, a partir del cual el filtro no deja pasar nada, y hasta esa frecuencia, este filtro, que como ven es un pasabajo, deja pasar todo sin tocarlo. Con respecto a la fase, como vemos, en la zona en donde el filtro funciona, la fase es lineal, o sea que el corrimiento de las componentes, de cada una de las componentes, imagínense de las sinusoidales, es proporcional a la frecuencia. Cuanto más alta la frecuencia, más se corre la componente frecuencial al pasar por el filtro, por supuesto, ¿no? Mientras esta fase sea lineal, es decir, no importa la pendiente exactamente, pero mientras tenga esa forma, decimos que tenemos un filtro ideal. Como yo les anticipaba, vamos a dedicarle un capítulo especial en esta clase al concepto de fase lineal, y ahí van a terminar de entender bien cuál es la importancia de que un filtro tenga o no fase lineal. Más allá de la frecuencia de corte, no me importa lo que haga en esta zona con la fase, porque total la magnitud la multiplicó por 0, digamos, no dejó pasar nada, así que no importa lo que esté pasando ahí con la fase. Entonces vimos estas dos características del filtro ideal, y también se puede agregar que como una convención se considera que la frecuencia de corte es en menos 3 decibeles, que vendría a ser en escala lineal el 0,5, donde la magnitud cae menos 3 decibeles, se considera que es la frecuencia de corte del filtro. Acá en este caso cae instantáneamente, o sea, en un valor exacto de frecuencia cae de golpe todo, desde 1 hasta 0, ¿no? Algo más para agregar es que, ¿por qué decimos que este filtro es ideal y no es, o sea, si es ideal quiere decir que no lo podemos realizar? Imagínense que si yo quiero implementar este filtro, ¿qué tendría que hacer? A partir de la respuesta en frecuencia del filtro, que es un escalón cuadrado, una ventanita cuadrada, tendría que obtener la función en el tiempo con la que tengo que convolucionar. Si yo tengo las señales, acuérdense que esto es un sistema, no es ni más ni menos que un sistema, y si yo tengo la respuesta al impulso del sistema ya transformada en la frecuencia, bueno, puedo multiplicar el espectro de esa respuesta al impulso por el espectro de la señal, y de esa manera estoy filtrando. O sea que si acá yo hubiera tenido una señal cualquiera que tiene este espectro, al filtrarla con un simple producto me quedaría algo así, ¿no es cierto? Pero en realidad yo el filtro lo tengo que implementar en el tiempo, salvo que esté digitalizado, bueno, esa es otra cuestión. Y para implementarlo en tiempo yo lo que tendría que tener es el h de t. Para obtener el h de t yo tendría que antitransformar el h de f que tengo acá. ¿Y cuál es la transformada o la antitransformada? Lo mismo de esa ventana cuadrada, de ese rectángulo que tenemos ahí. Esa antitransformada, si se acuerdan las propiedades de Fourier, es la función sinc, la función seno de x sobre x, cuya frecuencia particular dependerá de lo que valga fc. Esa función sinc tiene dos particularidades. Esto acá estamos en tiempo, acá estamos diciendo que tenemos el h de t, ¿no es cierto? Una de las particularidades que tiene es que va
desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, tendríamos que hacer, si lo quisiéramos implementar en la realidad, tendríamos que hacer una convolución entre más y menos infinito, lo cual de por sí ya es irrealizable. Por supuesto que si yo corto esto en alguna cantidad acotada de tiempo, lo puedo hacer también y puedo acotar el tiempo, pero ya no voy a tener el filtro ideal acá. Ya este salto que da en la frecuencia de corte no va a ser abrupto. Por lo tanto, ya no es el filtro ideal. O sea que la primera razón por la cual yo no puedo implementar el filtro ideal es porque tendría que hacer una convolución que va entre más y menos infinito. Y la otra razón es la causalidad. Si yo realmente tengo que hacer esa convolución entre más y menos infinito, no solamente tengo que saber el pasado hasta tiempos infinitos hacia atrás, sino que también tengo que saber el futuro. Tengo que saber todo lo que va a venir de esa señal también hasta tiempos infinitos. O sea que al ser no causal, nuevamente me hace que sea imposible de implementar una realidad. Por eso es que le llamamos un filtro ideal. Siempre vamos a tratar de acercarnos lo más posible al filtro ideal, pero el filtro ideal verdadero no lo vamos a poder implementar.